Primero que nada, agradecer en este caso a los ingenieros, al ingeniero Vicente Rojas y al ingeniero Pablo Benalcázar, quienes pues con gusto se han ofrecido a colaborar en este conversatorio que sabemos que va a ser de muchísima utilidad en temas informativos. Y a nombre del CIADP, como su representante legal, en este caso, Edison Chamba, seré el moderador de este conversatorio que se ha realizado en convenio con la Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito, y más específicamente con la carrera de Ingeniería Automotriz. Entonces, como saben, el tema es la calidad del diésel y la gasolina en el Ecuador, desde una perspectiva técnica. Primero abordar un poquito la importancia de esto, ¿no? ¿Por qué es necesario hablar de estos temas? Es muy común que nosotros escuchemos en los noticieros a los políticos hablando de esto, hablando de los precios. Sin embargo, no llegamos a palpar cómo eso en realidad nos afecta a nosotros como usuarios de vehículos, de transporte público, porque tiene un impacto sobre nosotros. Entonces, el propósito de este conversatorio es entender eso, cómo nos afecta a nosotros estos temas de las calidades de los combustibles. ¿Okay? Entonces, les presento a nuestros expertos invitados la noche de hoy. Contamos con el ingeniero Edgar Rojas, él es ingeniero mecánico automotriz, con un máster en sistemas automotrices, quien actualmente también está cursando un doctorado enfocado en eficiencia de sistemas de inyección de gasolinas, diésel y biocombustibles. Actualmente labora como docente investigador en la Universidad Politécnica Salesiana. También contamos con la presencia del ingeniero Pablo Benalcázar. Él es ingeniero químico, es magíster en ingeniería de petróleos y especialista en exploración, explotación y producción. Actualmente también es docente investigador en la Escuela Politécnica Nacional y acumula muchos años de experiencia en muchos países en temas petroleros, de explotación. Entonces, una persona que tiene el conocimiento y la experiencia para explicarnos sobre este tema a profundidad. Y como les mencionaba, mi persona Edison Chamba, quien seré el moderador de este conversatorio. Ingeniero Pablo, nuevamente gracias por ayudarnos con este tema tan interesante. ¿Nos podría comentar cuáles son los procesos para la producción del diésel y las gasolinas de manera general para que nuestro público entienda, por favor? Buenas noches, estimado ingeniero Edison Chamba, estimado ingeniero Vicente Rojas, colegas del panel. Muchas gracias por brindarnos la oportunidad para comentar sobre este importante tema de la realidad vehicular del Ecuador. Yo quisiera que me permitiera compartir la pantalla para poderle hacer una ligera argumentación gráfica de cómo es el proceso de procesamiento de los combustibles en el Ecuador. Entonces, yo quisiera mencionarles de que una de las orientaciones que se tiene dentro de la calidad del combustible es el documento guía de los fabricantes de vehículos en el mundo, ¿no? El Worldwide Fuel Charter es un documento que resulta de la realidad tecnológica de la construcción de automotores. No me voy a meter en eso, sencillamente le quiero llamar a este documento como para dejar un antecedente sobre el cual vamos a conversar. Lo que debemos entender es de que cuando nosotros queremos hacer combustibles, llámese gasolinas o diésel, nuestra materia prima de partida va a ser el petróleo. El petróleo que en el presente gráfico le vamos a llamar crudo virgen. Este crudo virgen es un crudo que va a tener ciertas propiedades para ingresar a procesos de destilación atmosférica. Este crudo, cuando viene del oriente ecuatoriano, en primer lugar sale desde el fondo del pozo en una composición de crudo, agua y gas. El gas se utiliza actualmente para conversión energética, generación de corriente eléctrica en algunos campos,
El crudo se separa del agua y este crudo se separa del agua mediante un mecanismo de demulsificación, porque el agua está mezclado, agarrado en conjunto con el crudo. Para eso hay que romper, hay que utilizar unos demulsificantes de tal forma que el porcentaje de agua sea máximo del 1% dentro del volumen total de crudo. Este crudo va a tener residuos de sal en su composición y ese crudo es el que se va a bombear desde los diferentes campos de producción hasta los centros de acopio en lago agrio y desde el lago agrio se va a bombear a través del oleoducto de crudos pesados o a través del SOTE, del ducto que corresponde a Petroecuador. Este crudo pesado, este crudo llega a Esmeraldas y en Esmeraldas tiene que ser lavado el porcentaje de sal. O sea, el crudo tenemos que lavar con agua. Para que más o menos tengamos referencia, por cada 110,000 barriles de crudo pesado, nosotros necesitamos cerca de 30,000 barriles de agua para desalar el crudo. ¿Sí? Entonces, una vez desalado el crudo, nosotros tenemos que someterle a un tratamiento para demulsificar el volumen de agua que pudo haberse quedado emulsificado con el crudo. Y luego de aquello, nosotros tenemos que ir a un horno donde se va a precalentar para luego ingresarle y cargar a la columna de destilación atmosférica. Entonces, nosotros en lo que tenemos acá, la destilación atmosférica, nosotros vamos a obtener gas, naftas livianas y pesadas, diésel, queroseno, y nos va a quedar un gasóleo y un residuo atmosférico. Según lo que dice el ministro de Ortiz, el exministro Ortiz, cuando se refería a la refinería Esmeraldas, él dice que el residuo que nosotros obtenemos de destilación en Esmeraldas es del 35%, mientras que en La Libertad responde a este volumen de fluidos que se producen. Nosotros en Esmeraldas cargamos 110,000 barriles, obtenemos 4,664 barriles de GLP, 25,000 barriles de nafta, 4,000 de jet, cerca de 8,000 de diésel 2, 24,000 de diésel premium, asfalto y estos otros elementos que constituyen el residuo. Este residuo va a ser tratado mediante otros procesos para mejorar el rendimiento de los procesos de destilación. No, Pablo, una consulta, disculpe que le interrumpe. Cuando hablamos de nafta, en este caso, ¿no? ¿Estamos hablando de lo que conocemos con gasolina o de uno de sus componentes, para que nos entienda el público? O sea, la nafta viene a ser la materia prima con la cual voy a tener gasolinas. De hecho, la nafta tiene su composición mayoritaria de lo que son las gasolinas. Pero digamos que es un nombre técnico que le damos previamente, toda vez de que luego de obtener este primer destilado que nosotros le vemos acá, ¿no? Nosotros le metemos dentro de la columna atmosférica por efectos de temperatura, empiezan a liberarse los compuestos más volátiles, nafta liviana, nafta pesada. Pero fíjese usted que estas naftas, para hacer gasolinas, requieren procesos previos, como por ejemplo isomerización, hidrotratamiento, reformado catalítico. Y si es que yo quiero utilizar los procesos de destilación al vacío, necesito utilizar la unidad de FCC, que es cracking catalítico. Y vienen operaciones complementarias como alquilación y luego viene el pool de gasolinas. Entonces, como usted se dará cuenta, para que usted tenga el
el cúmulo de gasolinas listas para comercializarse, incluso con alto porcentaje de azufre, como es el caso ecuatoriano, requieren operaciones previas. Aquí vamos a darnos cuenta de por qué nuestra gasolina tiene alto porcentaje de azufre. Nosotros no tenemos procesos de hidrodesulfuración que están contenidos en estas unidades de hidroteático. Por eso es que el país tiene que importar productos. Normalmente, aquí en esta área donde yo estoy hablando, el porcentaje, digamos, la concentración de azufre está sobre los 2000 ppm de azufre. ¿Sí? Y cuando la World Wide Fuel Charter está diciendo que para los motores Euro 4, Euro 5 debe haber 30 ppm de azufre, fíjense la gran cantidad de azufre que tienen los productos que se destilan en destilación atmosférica. Y que Petroecuador, desafortunadamente, luego de haber hecho una inversión de $2.500 millones, no haya podido resolver este proceso de hidrodesulfuración. Es realmente un tema de pesar tecnológico. No me puedo yo meter a juzgar a la actitud que tuvieron los técnicos nacionales para permitir tamaña irresponsabilidad tecnológica, porque tuvimos la oportunidad de, con esa inversión, realmente tener una refinería de óptimas calidades. Entonces, como usted se da cuenta, nosotros las naftas liviana y pesada requieren un tratamiento previo para convertirse en gasolina para uso comercial. Lo mismo que el diésel requiere un tratamiento previo para convertirse en diésel comercial. Entonces, depende mucho de los procesos internos. Entonces, yo tengo la unidad de destilación atmosférica, que en inglés se dice Crude Distillation Unit, o vacuum, el proceso de destilación al vacío, ¿no? Estos procesos, como usted ve, tanto la nafta cuanto el diésel requieren un hidrotratamiento. Ese hidrotratamiento, una de las alternativas del hidrotratamiento es la remoción de azufre, porque dentro del proceso de hidrotratamiento tenemos varios procesos. Ya los vamos a ver luego. Entonces, una vez que se logra hacer el hidrotratamiento, viene al pool de gasolinas, que viene a ser como el tanque recipiente donde van cayendo todas las gasolinas. Más o menos lo que nosotros vamos a conocer como pool de gasolina. Y de lo que es el proceso de destilación al vacío, como hemos visto acá, previamente antes de llegar al FCC, cuando nosotros hacemos destilación al vacío, lo que nosotros sacamos son cortes destilados que, sin embargo de tener alta temperatura de ebullición, requieren entrar al hidrotratamiento para luego entrar al proceso de FCC, y luego del FCC podrían ir directamente al pool de gasolinas o podrían ir a procesos de alquilación, dependiendo de la composición. Porque en las unidades de FCC se generan varios productos. Entonces, en FCC igualmente voy a tener naftas, diésel, que igual van a requerir hidrotratamiento. ¿Qué voy a requerir en este proceso? Hacer un proceso de hidrotratamiento para remoción de azufre y nitrógeno. Entonces, quiere decir que cuando nosotros hablamos de hidrotratamiento, nosotros tenemos la hidrodesulfuradora, que esto es lo que nuestras refinerías, desafortunadamente, luego de haber invertido $2.500 millones, no pudieron construir una hidrodesulfuradora. O sea, tenemos desafortunadamente una realidad que realmente la historia tendrá que juzgar a todos los responsables que tuvieron que ver con la inversión millonaria y que no se logró resolver la calidad de combustibles que el país lo requiere. Entonces, en hidrotratamiento, como ustedes ven acá, hidrotratamiento, yo tengo que eliminar. ¿Qué elementos voy a eliminar? Voy a eliminar el azufre, los compuestos nitrogenados, los compuestos aromáticos y los compuestos olefínicos.
Dentro de lo que es el análisis de un hidrocarburo, existe lo que es el análisis PONA, lo que es parafínicos, olefínicos, nafténicos y aromáticos. Este es un análisis PONA que nosotros tenemos. Entonces, como ustedes ven, nosotros en hidrotratamiento, nosotros buscamos saturar las olefinas. Las olefinas son los compuestos que tienen dobles enlaces. Entonces, yo me quiero enfocar al tema de la hidrodesulfurización porque este es el problema más candente de los combustibles que tenemos en el Ecuador. Tanto gasolinas como diésel, que son los de mayor consumo nacional. El problema es el azufre. Entonces, el gran Ingeniero problema... Benalcázar, disculpe que le interrumpa, este tema está bastante interesante. ¿Será que podemos dejar justo el tema del azufre, que es algo que ha sido muy conflictivo pues, en nuestra área, justo para tratar el tema de cómo mejorar la calidad de esto? Yo creo que es uno de los puntos principales cuando nos hablaba de este proceso para extraer el azufre de los combustibles. Mientras tanto, creo que hemos tenido una idea clara, sobre todo en la diapositiva que nos indicaba dónde está el horno, ¿no? Donde se destila en diferentes temperaturas. Después nos decía que existe otro proceso adicional que siguen los combustibles, que parecía que no siguen el resto de derivados, pero que los combustibles sí siguen. Entre estos, pues el tema de extraer el azufre. Creo que esta parte ha sido bastante explícita, creo que la mayoría de miembros asistentes tienen claro este tema. De existir preguntas sobre esto, por favor hacerlas en su momento. Antes de continuar con el tema de los combustibles, ingeniero Rojas, por favor, ¿nos podría comentar un poco para que el público en general entienda y quizás haciendo hincapié en algún punto sobre algo más técnico, más específico, de los procesos de combustión en los motores de combustión interna, valga la redundancia, que utilizan gasolina o gasoil o diésel en este caso, por favor? ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos, ingeniero Benalcázar. Un gusto compartir con usted. Eh, bueno, a nivel general, en este caso, lo que es el estudio de las combustiones, voy a compartirles una diapositiva, por así decirlo, puntual, para que se entienda un poco. Pero básicamente cuando nosotros, todo el proceso que nos indicó el ingeniero, cuando nosotros ya llegamos a la realidad del funcionamiento de un motor, lo que nosotros tratamos de analizar justamente es el proceso de combustión. ¿Esto qué significa? Que dentro de la cámara de combustión de un motor, de combustión interna, como tú lo decías eh, anteriormente, lo que nosotros llevamos es que genere lo más óptimo posible ese proceso. ¿Qué es la combustión en sí un motor, por así decirlo, para que todos lo entiendan? Es que nosotros tenemos básicamente un triángulo de fuego, como se le conoce. Es decir, nosotros tenemos un dosado, una mezcla de aire y combustible, que este puede ser básicamente diésel o puede ser una gasolina, por así decirlo, en el cual ¿sí? nosotros vamos a provocar una mezcla específica para que se genere el proceso químico para poder nosotros generar un proceso de combustión. Es decir, nosotros necesitamos básicamente moléculas de oxígeno, ¿sí? del aire que nos rodea a nosotros y obviamente una cantidad específica de combustible, el cual va a variar dependiendo del tipo de motor que yo tenga, es decir, de gasolina o de diésel. En este caso, los motores nosotros de gasolina los conocemos como motores de encendido provocado y los de diésel como motores de encendido por compresión, por así llamarlos técnicamente. Y el objetivo básicamente en los sistemas de encendido de un motor o el sistema de funcionamiento de un motor, que son un cúmulo de sistemas principales y auxiliares que nos ayudan a nosotros a tener una combustión óptima, es decir, un encendido del combustible con el aire circundante que sea lo más productivo, por así decirlo, y lo más óptimo. ¿Qué significa esto? Que básicamente se queme de manera progresiva y lo más homogéneo posible a nivel general de todo. Tenemos una diapositiva, ¿sí? en la cual nosotros podemos ver claramente, este de aquí es la parte interna de una cámara de combustión de un motor, en donde nosotros podemos ver básicamente cómo se va generando el proceso de encendido, el proceso de combustión, cuyo objetivo, como ustedes pueden verlo, es encender dicha mezcla, lo que nosotros vemos en tonalidades, encender el combustible e irlo quemando, irlo combustionando. En este caso específico, ¿sí? Cuando nosotros hablamos específicamente del proceso de la combustión que les acabo de indicar, tiene como objeto es quemar todo el combustible que se ha ingresado. En este caso, influye mucho el tipo y calidad de combustibles que nosotros tengamos.
¿En qué sentido usted se preguntará? Bueno, en realidad, justamente como hablaba el ingeniero Benalcázar, o sea, la capacidad tecnológica que nosotros tenemos no está actualizada, lastimosamente, y justamente tiene que ver muchas cosas, la parte, creo que ya política, gubernamental, en esa parte uno no puede opinar mucho, pero creo que todos tenemos ya el criterio para saber más o menos lo que pueda estar sucediendo. Pero básicamente el objetivo, conforme va avanzando la tecnología en el área automotor, básicamente en los vehículos, sin importar si estos son de gama baja, gama alta, si es que son un vehículo liviano, pesado, sino que básicamente nuestro parque automotor no se ha visto actualizado, por así decirlo, de manera real. Tanto así que nosotros tenemos un gran atraso en el proceso de desarrollo, en el funcionamiento de los vehículos que nosotros tenemos en el medio. Muchos dirán, por ejemplo, existen vehículos o marcas de vehículos que nos venden tecnología que está a la par o a la punta del desarrollo mundial, como por ejemplo marcas alemanas, que veo que vienen ya con tecnología Euro 6. Pero nosotros a nivel general tenemos todavía lo que son normativas casi prácticamente Euro 3, tanto para motores diésel como para gasolina. Y esto obviamente hace que las marcas, ¿sí? Al tener nosotros normativas tan bajas en exigencia de combustibles y en exigencias ambientales, no podamos tener nosotros, como quien diría, una vanguardia en el desarrollo de nuestra industria, en todas las áreas, específicamente en el área automotriz. ¿Por qué? En este caso, pues obviamente una de las razones es que si nosotros fuéramos avanzando a la par con la tecnología, tendríamos nuevos tipos de combustibles que se venden aquí, los famosos combustibles aditivados. No necesariamente de X o Y estaciones de servicio que hacen mucha propaganda, que todos podemos ver en la televisión, sino combustibles que tengan mejores características, que permitan justamente que el proceso de la combustión se realice lo más óptimo posible. ¿Con qué objetivo? El objetivo es muy simple. Cuando nosotros tenemos una combustión óptima, productiva, eficiente, homogénea, nosotros vamos a poder obtener la mayor cantidad de energía posible, por así decirlo, de ese proceso. Es decir, generar la energía para poder generar el movimiento de dicho vehículo. Conforme sea de mejor calidad el combustible que nosotros tengamos, pero también la tecnología del motor, en este caso, para el cual se está utilizando dicho combustible, nosotros vamos a tener una productividad mucho más alta de dichos vehículos. Esto a nosotros nos va a dar una mejor eficiencia. Vamos a tener menos consumo de combustible, menos cantidad de emisiones, tanto en combustibles, perdón, tanto en motores a gasolina como en motores diésel o inclusive los motores bifuel que son muy comunes en países, entre comillas, como que están en general, los famosos países de primer mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son motores que como tienen una mayor tecnología, tienen mayores exigencias, les obligan, obviamente, por sus procesos gubernamentales, leyes, qué sé yo, a tener esa mejora continua. Entonces, eso ha permitido que aunque el costo de los combustibles en países de primer mundo sigan subiendo, en donde, por ejemplo, nosotros todavía, yo escucho mucho esto, nosotros, o sea, por ejemplo, todavía podemos darnos, por así decirlo, el placer o el lujo, no lo sé, de ir a una estación de servicio y comprar un galón de combustible en $3. Cuando en países de primer mundo un combustible venden en los mismos $3, pero el litro de combustible. Pero obviamente hay una gran diferencia. Como digo yo, hay un mundo de diferencia entre la calidad de los combustibles. Porque un combustible, por ejemplo, tiene mucho que ver en sus características estructurales. Lo que nosotros, en el caso de la combustión, necesitamos nosotros saber y tener claro es la cantidad de poder calorífico que tienen que tener los combustibles y también tienen que tener la capacidad de poder resistir ellos una presión, una compresión en el proceso de trabajo mecánico del motor, para así poder llegar a un punto de equilibrio y más que nada poder absorber toda dicha energía. Esto a nosotros nos va a dar, como les digo, o redundándolo nuevamente, una mejor combustión. ¿Qué ganamos con esto? Al nosotros tener un combustible de mejor calidad en el proceso de la combustión, la cantidad de combustible va a ser menor. Gracias al avance del estudio de los materiales, de la electrónica en general, nosotros podemos tener una mejor eficiencia, ¿sí?, en el control
del proceso de inyección de combustible, de acuerdo a la cantidad de aire que está ingresando a nuestro motor y obviamente de acuerdo a las características geométricas y físicas del mismo, Ingeniero permitiendo a Rojas. nosotros tener, diga, Disculpe que le interrumpa. Justo este tema, pues lo que queremos hacer es básicamente enfocar una parte a que nos explique justo eso, cuáles son exactamente las consecuencias de tener combustibles de baja calidad. Aquí hablaba usted, pues mientras más calidad tiene, la combustión es más completa, es uniforme, que es lo que se busca, y eso significa que el motor puede, pues, realizar el mismo trabajo consumiendo menor cantidad de combustible, que sería lo correcto. ideal. Entonces, sí, eso es un tema muy interesante que queremos tratarlo casi al final para llegar a la conclusión de cómo nos afecta directamente a nosotros como ciudadanos normales en nuestros vehículos o incluso en el transporte público, porque el hecho de usar transporte público significa que si el transporte público se daña, pues nosotros que somos los usuarios pagamos el pasaje, somos quienes nos vemos afectados por estos mantenimientos, etcétera. Entonces, tengamos o no vehículos, tiene que quedar claro que esto nos afecta. Sin hablar después, que lo haremos, de los gases contaminantes. Por supuesto que eso ataca directamente a nuestra salud. Entonces, gracias por esa explicación. Ingeniero Rojas, yo creo que estuvo Con bastante clara gusto. para los asistentes. Ahora sí, por favor, ingeniero Benalcázar, nos puede comentar un poco más sobre las normativas. Ya nos decía usted un poco de cómo se maneja el tema de los derivados, en este caso de los combustibles en el Ecuador. ¿Qué normativas son las que nos rigen a nosotros como país? Ya, a ver, ahí volvemos nuevamente al referente tecnológico mundial que es el Worldwide Fuel Charter. Entonces, el Worldwide Fuel Charter dice, yo voy a lanzar tecnología de vehículos que requieren la menor cantidad de azufre, en el caso de los combustibles. Y como consecuencia de ello, las plantas procesadoras y refinadoras de petróleo y derivados tienen que verse obligadas a hacer el tratamiento químico que ello implica. Entonces, para eso es importante entender una cosa, de que nosotros tenemos un petróleo. Este petróleo va a tener mayor o menor porcentaje de azufre. Entonces, nosotros, a la fecha actual, podemos hablar de un porcentaje del 1.5% de azufre. Pero hay petróleos pesados que en el mundo ya tienen 3% de azufre. Y esto es una cosa demasiado gigantesca. Hacer 3% de azufre es algo grande. Ese azufre está contenido dentro del petróleo, dentro de los derivados del hidrocarburo. Están compuestos como mercaptanos. También puede haber trazas de H2S, ácido sulfídrico, ¿no? Estos sistemas tienen que ser evacuados, tienen que ser eliminados mediante procesos químicos internos dentro de la refinación. Ahora, hay azufre complejo, ya más complejo para ser retirado, y que forman parte de los destilados. Este tipo de azufre es el que está metido en las gasolinas. Este tipo de azufre es aquel que va componiendo las 2000 ppm de azufre que les estoy diciendo que tiene aproximadamente las naftas que se producen en las refinerías ecuatorianas. Sí. Y asimismo, estas moléculas sulfuradas corresponden a ciertas moléculas que se denominan tiofenos o alquiltiofenos. Y hay todavía un tipo de azufre un poco más difícil de remover, que son los benzotiofenos o los dibenzotiofenos. Y estos se remueven por hidrotratamiento. ¿Sí? Entonces, los hidrotratamientos vienen siendo necesarios para hacer la remoción del azufre. ¿Ya? ¿Y por qué es importante esto? Porque de esto depende la normativa de calidad del combustible. Fíjense cuál es la molécula del mercaptano, para que un poco ustedes se familiaricen con lo que es un mercaptano. Un mercaptano, cuando se combustiona, me va a generar SO2. Cuando entra en reacción con el oxígeno, me va a formar SO2. Y este SO2 a la postre va a corroer los motores. ¿Ya?
Por ello es importante que yo, cuando genero una calidad de combustible, hablo de una norma de combustible, yo esté hablando de la concentración mínima de azufre dentro de los combustibles. Entonces los mercaptanos son moléculas que tienen azufre asociado, pero susceptible de tratarse, de tal forma que con la agregación de hidrógeno yo pueda eliminar el mercaptano en forma de H2S. ¿Sí? Ahora, ¿dónde ya se me viene complicado? Cuando ya el azufre forma parte ya no de un ramal, porque ustedes recordarán, de acuerdo a la química orgánica, cuando ustedes les decían, les hablaban de los enlaces. Entonces nosotros teníamos estructuras de esta naturaleza, ¿no es cierto? Moléculas desglosadas de esta manera. Entonces, ¿cuál es el tipo de enlace que tengo yo aquí? Tengo un enlace simple entre un carbono y un hidrógeno. Pero fíjese acá lo que yo tengo. O sea, azufre agarrado de enlaces extremadamente fuertes que requieren alta energía. Entonces, romper moléculas de esta naturaleza ya requieren alta energía y requieren catalizadores. Entonces, vemos nosotros de que estos procesos ya requieren hidrotratamiento. Hidrotratamiento significa que yo voy a hacer una reacción de esta naturaleza en presencia de catalizadores. Y el rato que yo meto catalizadores en un proceso, prácticamente los procesos se van encareciendo. Entonces, en definitiva, el hidrotratamiento se orienta a eliminar las olefinas, se orienta a minimizar el azufre, a eliminar el hidrógeno y a eliminar los aromáticos, ¿no? Entonces, en ese concepto, lo mismo voy a pensar sobre el diésel. Sobre el diésel también voy a hacer un hidrotratamiento para remover las olefinas, para remover el azufre, remover el nitrógeno y eliminar el tema de los aromáticos, ¿ya? Ahora, cuando yo estoy hablando de aquello, entonces yo me voy a lo que dice el World Wide Fund Chapter. Mire, entonces el World Wide Fund Chapter nos dijo a nosotros, y ahí está normativa, esta es la normativa que rige todas las actividades hidrocarburíferas para combustibles en el mundo. ¿Ya? Pero en el Ecuador es en el país donde menos balón le paramos. ¿Sí? Entonces, fíjese, la categoría 1 nos hablaba de un índice de cetano, nos hablaba de una densidad, ¿sí? Nos hablaba de una viscosidad y nos hablaba de el azufre, 2000 ppm para la categoría 1. Ahí es donde ustedes me dirán, como especialistas ya en transporte, qué tipo de categoría estamos usando a la fecha. Ya. Lo que yo tengo en conocimiento, pues a la fecha actual, nosotros ya estamos manejando una categoría distinta a la una que requiere calidades de combustible, ¿no es cierto? Entonces, esta Ingeniero calidad... Benalcázar, perdón que le interrumpa una pregunta. Cuando hablamos de la categoría 1, ¿esto hablamos exactamente lo mismo del Euro 1, Euro 2 o es algo diferente? Sí, Euro 1, Euro 2. Ok. Aquí está, vean. Euro 1 equivalente, dice. Esta es una copia que yo lo he tomado del World Wide Charter, digo. Yo lo he tomado de ahí para que nosotros lo veamos. ¿Ya? Entonces, aquí también nos habla del material particulado. Entonces, dentro del diésel, los elementos que a nosotros nos guían es el número de cetano, el contenido de azufre y el material particulado total. Entonces, estos son parámetros fundamentales en la determinación de lo que es la calidad del diésel. Fíjese acá, nosotros tenemos ya la categoría 2. En la categoría 2 ya nosotros estamos hablando de 300 ppm de azufre. Hemos mejorado el índice de cetano y hemos hablado de, por aquí debo tener yo el material particulado de 10 como máximo, ¿sí? Estoy haciendo mención a estos detalles porque cuando nosotros no tenemos buena calidad de combustible, nosotros con azufre
nosotros incidimos, con alto azufre, nosotros incidimos en el porcentaje de material particulado. ¿Y qué es el material particulado? Según los estudios que llevó adelante la Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, ellos determinaron que arriba de las 43 personas anuales mueren por concepto del material particulado derivado de la combustión de automotores. ¿Sí? Eso es un tema que el Ministerio del Ambiente lo conoce. Esto es un tema que lo conoce el Instituto de Normalización. Es un tema que lo conoce Petroecuador. Es un tema que lo conoce el Ministerio de Energía. Pero hasta el momento, no. Ustedes se van a dar cuenta cómo es la normativa que se ha impulsado desde la parte gubernamental. En la categoría 3, fíjense, el índice de cetano sube. El azufre ya llega a 50. Sí, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de año 2004, 2005. Es decir, que en el 2005 ya los vehículos exigían combustible de 50 ppm de azufre para no deteriorar su estructura interna ni los convertidores catalíticos. Mantienen el tema del material particulado. No hay que subirse más de 10 el valor del material particulado. Para categoría Euro 4, ya se sube a 55 el índice de cetano, de 53 suben a 55. El azufre baja a 10 ppm. Mantienen en 10 ppm el tema del material particulado. Y para lo que es categoría 5, nosotros estamos hablando de índice de cetano 55, de sulfuro de 10 ppm, de material particulado de 10. Yo me estoy centrando solamente en los puntos que afectan lo que es la calidad del combustible. Pero miren la contradicción de aquí. Cuando se discute al interior del INE, en el Comité de Normalización del INE, nosotros como institución académica somos parte del Comité de Petróleo y derivados de petróleo. Y nosotros participamos en la argumentación para la norma NTN INE 1489, que corresponde al diésel. Entonces, nosotros hemos hecho argumentaciones. Entonces, ¿qué es lo que queda? Después de las argumentaciones, el comité es un cúmulo de profesionales y de instituciones privadas, de instituciones públicas y de organizaciones sociales que emiten sus opiniones. ¿Sí? Entonces ellos hablan de 0,3%, 0,7%, ¿ya? Y nos hablan de porcentaje, no nos hablan de ppm. ¿Sí? De esa manera, entonces aquí yo tengo diésel 1, 3.000 ppm de azufre. Diésel 2, 7.000 ppm de azufre. Diésel premium, 450 ppm de azufre. Entonces, índice de cetano, 45. Mientras la World Fuel Charter está planteando otros valores. ¿Sí? Entonces, con esto, ¿qué es lo que quiero decir yo? Que dentro de la normativa de calidades de combustible, uno puede tener la mejor intención en decir, vean, los fabricantes de automotores mundiales están diciendo que los automotores que ellos van a vender requieren un combustible que tenga, por decir, 30 ppm de azufre y que tenga un índice de cetano determinado. Eso nos dicen los fabricantes de vehículos. Entonces, ¿cómo es la estructura de aprobación de una norma? Entonces, usted está el gobierno. Aquí está el gobierno. Aquí están las empresas privadas. Aquí están los grupos sociales en donde está incluida la academia.
Entonces, este gobierno tiene a Petroecuador, tiene la ARCH, tiene el Ministerio, tiene el INE, ¿sí? Pero aquí está la empresa privada que vende vehículos y vende repuestos, ¿sí? Entonces, si la empresa privada y el gobierno hacen mayoría frente a la argumentación que puede tener la academia y las entidades sociales, o sea, a la final se termina aprobando una norma de calidad que no beneficia al bolsillo del ciudadano. ¿De qué me sirve a mí que yo haya aprobado la tabla 1, haya aprobado la tabla 2, haya aprobado la tabla 3 con requisito de 50 ppm de azufre, o en la tabla 2 con 50 ppm de azufre? ¿De qué me sirve a mí que yo apruebe estas tablas? Esta tabla que tenemos acá, que esta es la tabla del INE. ¿De qué me sirve que apruebe yo 10 y de 50 ppm? Cuando en la práctica, por temas comerciales, yo me sigo manteniendo con esta concentración de diésel 1, diésel 2 y este diésel premium, en donde las concentraciones de azufre son relativamente altas. Entonces, yo no quiero ser infidente de los temas que se han conversado al interior del comité, pero sí es importante que ustedes sepan que nosotros como academia hemos emitido documentos cuestionadores a la argumentación que ha presentado la gran mayoría de los componentes del comité técnico. Por ello, o sea, nuestra invocación es a que nosotros sentemos cabeza, tomemos conciencia de que si vamos a normar algo, hay que normar en función del bien de la ciudadanía, en bien de la población. Si yo sé que cada año la calidad del combustible me genera 43 muertes anuales, o sea, ya a mí me hace reflexionar tremendamente. Si yo sé, yo como industrial, como importador de vehículos y como vendedor de repuestos, sé que yo vendiéndole este vehículo que exige norma Euro 4 o Euro 5 y que quiere azufre de 30 o de 50 ppm, si yo sé plenamente que esto requiere este vehículo y le estoy vendiendo un vehículo que a la vuelta de 2 o 3 meses va a requerir la primera reparación, le estoy induciendo a que gaste más de lo que realmente en otros países lo hacen, ¿no? Hay una contradicción, hay una contradicción contra la que nosotros no estamos tan de acuerdo. Ingeniero, En el caso de las gasolinas. Perdón que le interrumpa ahí, una acotación nada más ahí, ¿no es cierto? Entonces, para concluir el tema del diésel, cuando hablamos del sistema de medición, el euro, la comparativa que se hace, estamos retrasados, tomando en cuenta que aquí estamos en Euro 3, el ingeniero Rojas me dará la razón, nos mantenemos en Euro 3, estamos atrasados casi 20 años, básicamente, podemos concluir de eso, ¿no? Que es cuando se permitía 300 ppm, me parece, en este Pero caso. mire, Euro 3 requería 50 ppm O sea, ni de siquiera hay. azufre. Y requería un índice de cetano de 53. Fíjese lo que nosotros tenemos a la fecha actual. Fíjese lo que tenemos nosotros, 450 ppm de azufre. O sea, nosotros estamos súper lejos de Euro 3. O sea, nosotros de partida, o sea, Petroecuador y las instituciones que producen y fabrican e importan están vendiendo un combustible que de partida va a dañar los vehículos. O sea, ¿va a generar mano de obra en mecánicos? Sí. ¿Va a generar mano de obra en los vendedores de repuestos? Sí. Un poco va a mover la economía, pero le está afectando al usuario. Perfecto, pues gracias por esa aclaración. Entonces, si nos puede ayudar, concluyendo con la parte del tema de la gasolina y las características, las Ya. propiedades, para darle paso. Ahora verá, en el tema de las gasolinas, nosotros vemos, ¿cierto? Que asimismo, nosotros tenemos la gasolina para las categorías 2, categoría 3, y nosotros vamos viendo que en gasolinas nosotros hablamos de número de octano. Nosotros tenemos gasolinas de 91, 95 y 98, ¿sí? Primera cosa, eso es, establecemos rangos de número de octano, el Research Octane Number. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vea, en el categoría 2 requería 150 ppm de azufre. Categoría 3 requería 30 ppm de azufre. La categoría 4, 10 ppm de azufre. Categoría 5, 10 ppm de azufre.
Sí, categoría 6 requería 10 ppm de azufre. Y fíjese cómo cambian los números de octano. Para la categoría 5 yo tengo dos números de octano, 95, 98. Y para lo que es la categoría 6 tengo 98 y 102 de número de octano. ¿Sí? No le hablo de otros más detalles porque nos vamos a alargar más en el tema, pero queda ahí la propuesta, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es los términos en los que se está queriendo aprobar la normativa actual de gasolina? No sé si ya se aprobó, pero nosotros emitimos también una observación al tema de la gasolina. La NTN, esta es la NTN 935, es la que está ahorita entrando en vigencia. Entonces dice, vamos a crear unas tablas, tabla 1, tabla 2, vamos a crear tabla 3, tabla 4 y vamos a crear tabla 5 y tabla 6. Vamos a crear entonces 5 tipos de gasolinas. Vamos a crear 5 tipos de gasolinas. Entonces dice, a ver, número de octano 85. ¿En qué realidad estamos nosotros? Estamos hablando de Euro 3. Volvamos un ratito a la tabla de categoría 3. Categoría 3, ¿cuál es el número de octano? 91, 95 y 98. Nosotros en Ecuador nos mantenemos en 85. ¿Sí? Nosotros mantenemos otra tabla para 87. Mantenemos otra tabla para 89. Y creamos una tabla para 92 octanos y creamos una tabla para 93 octanos. Que de paso, entre lo que es 92 y 93 octanos por el tema de las evaluaciones de combustible, la cercanía entre 92 y 93 viene siendo un poquito cercana y es motivo de a veces de confusión en el análisis. Pero bueno, estamos dejando ahí el aporte. ¿Qué es lo que dice en respecto del azufre? 650 ppm. 650 ppm en número de octano 85 y 87. 650 ppm para 89 octanos. 650 ppm para 92 octanos. Sí, 300 ppm. Ya. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? O sea, de hecho, hay una tabla adicional que es la que en donde ya se habla de un valor un poquito más bajo, pero queda como tabla. Porque, ¿qué es lo que sucede? Mire, aquí es donde nosotros tenemos que hacerle un ligero análisis, ¿no? Nosotros hicimos una observación a lo que se habló. Dijimos, a ver, ustedes quieren 85, 87, 89, 92 y 93. Esos son los tipos de gasolina que quieren. ¿Sí? Ya. Entonces, este tipo es lo que se estaba discutiendo y esto es a lo que se llega. O sea, esta es la tabla B, es la que se quiere aprobar. Esta es la tabla B que se quiere aprobar. Entonces dice 85 octanos con 650 ppm de azufre. 89 octanos con 650 ppm de azufre. 92 octanos con 450 ppm de azufre. 95 octanos con 300 ppm de azufre. 95 octanos con 10 ppm de azufre. Es decir, yo para quedar bien voy a crear esta tabla. Pero el tema comercial lo voy a hacer sobre esta base. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Pasa lo mismo que el diésel. Entonces nosotros como academia lo que hemos dicho es, nosotros no podemos ser cómplices de esta realidad. Porque por un lado, la gente que construye los vehículos ya dice clarito, señores, con Euro 3 no podemos estar más arriba de 150 ppm de azufre. Con Euro 4 peor, o sea, con Euro 5 nosotros tenemos que manejarnos de entre 30 y 10 ppm de azufre. Entonces nosotros les hemos hecho esa observación a estos caballeros. Porque aquí de lo que se trata, en definitiva, es de la economía del consumidor. Y nosotros como academia, nosotros nos debemos ¿a quién? Al país. Nosotros no nos debemos a ningún ente privado. Nosotros no nos debemos a intereses particulares. O sea, nuestro interés, nuestra posición académica es defender el tema tecnológico y el bienestar de la sociedad a la que nos pertenecemos. En ese sentido,
Perdón que interrumpa, justo eso. Entonces, para definir un poco aquí, existen tablas aprobadas, ¿no? Que están normalizadas, sin embargo, están de figura, podemos decirlo, porque en realidad nadie está cumpliendo eso por temas comerciales, como usted nos comenta. Lo que se toma es básicamente lo más fácil, lo más barato. Está la norma ahí de que deberíamos tener algo alto, pero nadie vende esto, nadie provee de este producto que aunque está en la norma, aunque exista posibilidad, no existe la comercialización de este. Esto es lo que podemos concluir. Y una pregunta puntual, ingeniero Benalcázar, en este caso. Nos hablaba usted de un comité académico que entendemos que asesora, que da algunas pautas en el tema, obviamente aplicando la ciencia, al INEN, al ministerio, a Petroecuador, etcétera. Dentro de este comité está muy claro que la base científica en cuestión química, en cuestión petrolera, pues se busca la norma internacional. Pero la pregunta es, dentro de este comité, ¿existen ingenieros enfocados en el área automotriz, en el área de motores, que le den una visión un poco más amplia y digan, debemos tener esto porque en los vehículos sucede esto y en la salud de las personas por las emisiones sucede esto también? ¿Existe o no algún representante dentro del comité que se enfoque en eso, ingeniero Benalcázar? Mira, para concluir, no, esta tabla A estuvo vigente. Esta tabla está por entrar o ya entró en vigencia. Esta tabla B. El Comité de Petróleo y Derivados de Petróleo es un comité en donde convergen la academia, convergen las empresas automotrices, las instituciones de petróleo y de refinación del Ecuador. Converge gente de altísimo conocimiento académico. Pero con el pleno conocimiento académico, no les interesa ajustar los parámetros de los combustibles nacionales a lo que exige el World Wide Fuel Charter. No les interesa. Entonces, ¿cuáles son las decisiones? Eso ya depende, en todo caso, de decisiones meramente políticas. Yo sé perfectamente, y ustedes sabrán perfectamente, que los combustibles con alto contenido de azufre, aparte de dañar los motores, también afectan los convertidores catalíticos. Disminuyen el tiempo de vida de los convertidores catalíticos. Cuando usted tiene azufre dentro de los hidrocarburos, dentro del diésel o de gasolina, usted lo tiene como un anión, ¿no es cierto? Que tiene 2 de valencia. Este se combina con el oxígeno que entra a la combustión y me forma SO2. Este mismo documento, este mismo análisis está en la World Wide Fuel Charter. Ahí está metido esto. Los industriales, los constructores de vehículos ya lo evaluaron. En combinación con el agua me llega a dar ácido sulfúrico. ¿Y qué hace el ácido sulfúrico? El ácido sulfúrico corroe las partes internas y las cámaras de combustión. Esa es la una parte. Y luego cuando este H2CO4 sale, no es que todo el SO2 se convierta a H2CO4, hay fracción de SO2 que todavía sale acompañada de CO2 y agua, como resultado de la combustión de los combustibles. Y este SO2 cuando pasa por los convertidores catalíticos, les envenena los catalizadores de los convertidores catalíticos. Este es el término así técnico que se conoce, ¿no? El envenenamiento del convertidor catalítico por SO2, por flujo de SO2. Entonces, aquí lo que estamos viendo claramente es de que o hay una inconsciencia sobre este concepto que ya lo advierten los fabricantes de los vehículos. Ellos ya lo advierten. Ellos dicen, señores, para que esto no pase, para que el consumidor no gaste plata, por favor, pongan combustibles de calidad. Pongan combustibles de calidad. Está advirtiendo y está dando parámetros de calidad de los combustibles. Fíjense qué ha hecho Colombia. Fíjense qué ha hecho Perú. Colombia y Perú han buscado mejorar la calidad de los combustibles. Pero Ecuador es la oveja negra en la región. Excelente lo que nos comenta ingeniero Benalcázar, muy interesante. Pues llegamos a la conclusión de que a pesar de que el comité existen varias perspectivas, pues está la parte académica, la parte científica, la decisión es netamente política.
está claro ahí el daño que se hace. Para entender un poco más, el ingeniero Benalcázar nos hablaba del cetano, de los octanos, del material particulado, etcétera. Ingeniero Rojas, ¿nos puede un poco explicar el índice de cetano, el índice de octano? ¿Qué es dentro del motor, no? ¿Cómo esto afecta? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo influye? Claro que sí, con todo gusto. Bueno, básicamente el índice de octano es la capacidad que tiene una gasolina, en este caso, para resistir a la presión y no encender con facilidad. Hay una diferencia entre el isoctano y el iseptano para básicamente encontrar la resistencia que tiene un combustible a autoencenderse bajo presión. Y en el caso vuelta del índice de cetano, ¿sí? Vuelta es la característica que tiene el combustible, en este caso el diésel, para poder generar una buena combustión o una combustión más óptima de manera más rápida, de manera más eficiente, por así decirlo, o reduciendo su presión. Mientras nosotros tengamos una mayor cantidad de índice de octano, es decir, mientras más podamos nosotros elevar ese índice de octano, sin importar en realidad mucho las calorías que tenga un combustible, en este caso una gasolina, por ejemplo, que directamente trabaja con la parte del octanaje, va a depender también mucho del número de octano que pueda resistir o que necesite un motor para funcionar. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, que también conforme, como les decía de antes, conforme iba avanzando la tecnología y un poco aclarando lo que decía de antes, que nosotros estamos en Euro 3 a nivel de exigencia en emisiones en los motores, más no en combustibles, eso es otra cosa. Como nos acaba de decir el ingeniero Benarcas, estamos muy atrasados nosotros en esa perspectiva en realidad. Y en el caso de los combustibles, mientras nosotros el índice en la gasolina sigamos subiendo el índice de octanaje, nosotros podemos hacer que la tecnología del motor, en este caso el motor de combustión, siga incrementando su presión en su proceso de trabajo mecánico, provocando obviamente que al incrementar la presión media efectiva en la cámara de combustión, nosotros la cantidad de combustible que lo inyectemos sea cada vez más baja y esa cantidad de combustible inyectado pueda resistir la presión que se encuentra interna, ¿sí? Y así poder generar una mejor homogenización de la mezcla y así poder generar una mejor combustión, una combustión más productiva, una combustión más eficiente, ¿sí? Esto de aquí obviamente también va a ser directamente proporcional en la región en la cual nosotros nos encontremos, costos, sierras, básicamente a nivel del mar o las alturas, no es lo mismo en realidad. Porque, por ejemplo, las personas que estamos en la sierra, por así decirlo, tener un muy alto nivel de octanaje, ¿sí? Nos afecta, como quien diría, no tanto como en el caso, por ejemplo, de la gente que está a nivel del mar. Es mucho más importante por la presión y obviamente por la disipación de las moléculas del oxígeno que se encuentra en el medio ambiente, permitiendo obviamente una mejor oxigenación del motor y por ende una mayor cantidad de combustible que se va a utilizar y obviamente mayores presiones. Entonces, mientras nosotros tengamos un nivel de octanaje más elevado y una mejor calidad en el proceso calorífico de encendido de la gasolina, nuestra combustión va a ser más productiva. En el caso vuelta del cetanaje o del cetano es más o menos el mismo principio. Mientras más alto sea, ¿sí? Ojo, mientras más alto sea asimismo el número de cetano, la presión a la cual nosotros le debemos someter a un motor diésel va a ser cada vez menor. Esto es lo que ha permitido que los motores antiguos a diésel o inclusive muchos que todavía en nuestro medio siguen andando tienen relaciones de compresión muy elevadas. Y eso es obviamente porque el índice de cetano en la antigüedad en nuestro país estaba bordeando los 38-40. Hoy por hoy, justamente viendo las tablas del ingeniero Benalcázar, podemos darnos cuenta de que está más o menos en 45, que aún así si nosotros le comparamos con otros países sigue siendo muy bajo. ¿Esto qué provoca? Provoca obviamente que los motores actuales, o mejor dicho, motores a diésel, motores de encendido por compresión con tecnología actual no puedan llegar al país, ¿sí? Y básicamente, si es que llegan, que hay muchas empresas que veo actualmente que empezaron a traer, mejor dicho, dichas unidades desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio con Europa, eh, estos de aquí empiezan a tener muchos problemas, muchas fallas. ¿Cuáles son esas fallas? Una de esas es justamente el material particulado y la cantidad de azufre que tiene. ¿Qué es lo que provoca esto? Al acumularse la cantidad del azufre, que básicamente es un cristal, conforme se incrementa la presión y la fricción, lo que provoca básicamente, en realidad en los motores antiguos, sean a gasolina o sean a diésel, en realidad era un poco indiferente, por así decirlo. Ojo, a nivel del funcionamiento del motor, más no en lo que genera emisiones ni en su proceso de trabajo. Sino básicamente esta película de cristal se iba a generar una película cristalina en las superficies mecánicas. Y esto en realidad ayudaba a alargar la vida útil mucho de los motores.
funcionando bien o mal, como se decía yo, pero funcionando. Actualmente, gracias al avance justamente de la electrónica, del proceso de control, y en el caso de los motores diésel, que es algo muy crucial aparte del elemento particulado, porque los motores diésel actualmente trabajan con rangos de presión, sus sistemas de inyección muy elevados, inclusive al punto que para la Euro 7 que se está trabajando, que formo parte de uno de sus equipos de trabajo, es que se está incrementando la presión de inyección cada vez más, al punto de que ahorita se está superando los 3000 bares de presión de inyección. ¿Qué provoca esto o qué se gana, qué se debe hacer? Básicamente en el proceso del sistema de inyección, los inyectores cada vez se van haciendo, por así decirlo, más rápido su proceso de trabajo, tienen más cantidad de agujeros, más cantidad de presión de inyección y obviamente para incrementar su caudal y más que nada su alcance y poder generar una óptima combustión. Esto de aquí obviamente al nosotros tener una gran cantidad de azufre y una gran cantidad de material particulado, como los agujeros son cada vez más pequeños, que básicamente están por el rango de los 0.18 milímetros de diámetro, un agujero, y un inyector que actualmente, dependiendo de la tecnología en la cual se esté trabajando, tiene entre 4 y 10 agujeros en la punta del inyector. Esto va a provocar un deterioro, claro, en el proceso de trabajo del motor. ¿Por qué? Porque el azufre, conjuntamente con el material particulado, va a empezar a generar cavitación en esos puntos, disminuyendo la eficiencia de trabajo del motor. ¿Por qué? Porque los agujeros básicamente son calibrados, tanto en gasolina, pero sobre todo en diésel. Esto de aquí básicamente están calibrados para generar un ángulo de inclinación en el chorro de inyección de combustible en todos los agujeros que dicho inyector tenga, para poder generar justamente una buena homogenización, de la combustión y así eficientizar dicho trabajo. Y en el caso de la gasolina, nosotros, por ejemplo, tenemos, como les decía ya, vehículos que son Euro 6 aquí. En diésel no, pero en gasolina sí. Y el gran problema, justamente ahí va, radica lo que nos indicaba el ingeniero Benalcázar, es que nosotros tenemos un muy bajo nivel de octanaje, ¿sí? El poder calorífico también es bajo. Ahí, por ejemplo, también en la parte del sur de nuestro país, en Cuenca, en todo lo que es el austroecuatoriano en general, se vende lo que es la gasolina, la Ecopaís, que tiene etanol. Entonces, por ejemplo, el etanol genera un incremento, ¿sí? Genera un incremento en el índice de octanaje de las gasolinas. Pero ¿cuál es el problema? Reduce el poder calorífico que tiene la misma. Entonces, no necesariamente nosotros no vamos a ganar nada, por así decirlo, de meter algún alcohol, algún fenol en una gasolina para incrementar su capacidad de nivel de octanaje, que veo que es lo que están tratando de hacer, o veo que han hecho eso. Y lo que están provocando en realidad es incrementar, ¿qué cosa? Las emisiones, el deterioro o el mal funcionamiento del motor. Porque si nosotros tenemos un índice muy alto de octanaje con una tecnología automotor muy antigua, ¿sí? En vez de generar un beneficio, vamos a generar un daño más grande. Entonces son cosas que nosotros tenemos que ir trabajando a la par. Porque otra cosa también que se tiene que analizar muy claramente, y justamente volviendo a recalcar esta parte que decía el ingeniero Benalcázar, es justamente el proceso de mantenimiento. Los fabricantes siguen generando. Hay tecnologías que fueron diseñadas hace muchos años en sistemas de inyección y motores, como son, por ejemplo, la tecnología BCR, la tecnología SPCCI, la tecnología HCCI, y la mezcla de estas, que, por ejemplo, generan motores que son de una muy alta eficiencia en su proceso de combustión, superando ya el 50% de la eficiencia de la combustión en su trabajo. Pero esto ha provocado que obviamente la exigencia en combustibles para poder tener esa eficiencia 100% del funcionamiento de dichos motores, de dichos diseños de sistemas de inyección, sea cada vez más alta. Y el problema es que justamente por la parte gubernamental ha llegado a un punto en que de ella no se puede pasar. Es por eso que a nivel mundial la tecnología en venta de sistemas, de lo que es sistemas FSI o TFSI que se les conoce, o GDI, ¿sí? Desde ahí ya no estamos pasando. ¿Sí? En el Ecuador la tecnología GDI recién empezó a tener, por así decirlo, un boom medio notorio a partir del año 2015, tecnología que salió en los años 90. Estamos muy atrasados. A eso meterle tecnología de gasolinas, que es inferior ni siquiera al Euro 1, no podemos nosotros tener un funcionamiento idóneo de los motores. ¿Sí? Entonces, primerito tendríamos que empezar a mejorar, clarito, la calidad de los combustibles para nosotros poder llegar a tener una eficiencia de funcionamiento muy alta. Justamente lo que decía el ingeniero, en Perú, en Colombia ya lo han hecho, por ejemplo. Y hay vehículos de tecnologías japonesas, de tecnologías alemanas, europeas en general, de los mismos norteamericanos,
que he tenido el placer, por ejemplo, de ver sus motores y el funcionamiento y la autonomía de los mismos, y es muy elevada si nosotros tenemos un combustible de muy alta calidad. Nos quejamos de los costos de los combustibles, costos, por ejemplo, de daños, de mantenimientos, etcétera. Pero si nosotros lográramos, o el gobierno permitiera mejorar, y que no quede solo en un papel, que muestra la parte académica o que básicamente nos hacen a un lado a nosotros para no poder generar un trabajo más eficiente, y así poder en realidad ayudar al medio ambiente, ayudar a la sociedad, a la economía del pueblo. Porque, por ejemplo, pues ponerles un ejemplo, la tecnología más avanzada en lo que son motores de combustión interna, en el caso gasolina específicamente, son los motores HCC y BCR, que básicamente es un motor de relación de compresión variable que funciona como diésel, pero trabaja con gasolina. Un motor de esos tiene la capacidad de darnos a nosotros con un tanque de 10 galones más de 1000 kilómetros de autonomía, con un tanque muy pequeñito de combustible, o sea, con muy poco cantidad o volumen de combustible. Y darnos básicamente por la tecnología una gran cantidad de torque y potencia en su funcionamiento. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que ir analizando. Caso contrario, si tampoco mejoramos los combustibles, la calidad del mismo, el proceso de filtrado de los mismos, nosotros básicamente no vamos a poder seguir incrementando el desarrollo en la tecnología de los sistemas de inyección de combustible o de trabajo de los motores. Y obviamente esto va a ir disminuyendo mucho la vida útil. Como por ejemplo la pregunta que dijeron en antes, o sea, ¿qué pasa si yo le meto agua? O sea, la mayor cantidad de agua en el proceso de funcionamiento en el motor, lo que va a provocar básicamente son microemulsiones y esto provoca cavitación en el proceso de la combustión. Genera mayor cascabeleo y en el proceso mecánico específico, si la cantidad de agua es muy alta, lo que puede provocar es que las partes mecánicas cambien su proceso de trabajo y por una microexplosión, por las burbujas de vaporización del agua, doblan válvulas, marchan empaques, se dobla una biela, se rompe un cabezote, se rompe un pistón, se fisura, etcétera. Entonces los daños son graves. Ya se ha escuchado en el país mucho de eso, yo he escuchado eso mucho en muchas estaciones de servicio, que tal vez por la economía, o sea, a veces meten agua, no solo en el diésel, también lo he visto en la gasolina. Y en realidad nuestros combustibles, si nosotros analizamos, no sé, tal vez si el ingeniero Benalcázar tenga ese dato, de cuánta cantidad en realidad de agua, de humedad tienen nuestros combustibles. Porque de lo que yo tengo de ellos es muy alta. Y se nota sobre todo lo que viste, se ve es en la extra y en el diésel. Cuando se le deja reposar unos par de horas o días. Eso le Ingeniero podría decir, mi Rojas, estimado. gracias Dígame. por esa respuesta. Creo que estuvo súper claro, bastante interesante eso. Yo quisiera hacer dos acotaciones aquí específicas. La primera es lo que nos mencionaba, ¿no? La tecnología está ahí, la tecnología existe, más se desarrolla, pero el problema no es que no se desarrolle, el problema es que acá no llega, que acá no se implementa. Es así de claro y simple. ¿Cuál es la solución? Nuevamente arrancamos en el punto de la calidad de los combustibles. Entonces, ahorita no queremos, digamos, profundizar en los temas políticos, pero siempre es necesario tener un criterio bastante formado sobre lo que está pasando. Existen protestas o existen manifiestos que exigen básicamente el subsidio de los combustibles. Nosotros no podemos decir ni que estamos ni a favor ni en contra, eso responde a un análisis económico, un análisis financiero. Lo que nosotros podemos decir, sí, como academia, en este caso, desde la parte técnica, es que no solo el hecho de que el combustible sea caro hace que nosotros como consumidores de combustible gastemos más, sino también el hecho de que el combustible tiene mala calidad. Entonces, esa representación económica a largo plazo, deberíamos hacer un análisis, pero yo me atrevería a decir que podría llegar a igualar lo que estamos pagando en un combustible caro o quizá a superar eso. ¿En qué? En reparaciones prontas, reduciendo la vida útil de los motores, de los componentes. A veces no hablamos solo de motores, hablamos de bombas de inyección, que sabemos que son muy complejas. Hablamos de sistemas, accesorios adicionales al motor que también se ven afectados por estas calidades. Entonces, tenemos que hacernos la pregunta, ¿en realidad debemos exigir el subsidio del combustible o debemos exigir una mayor calidad de combustibles? ¿Cuál es la que nos va a beneficiar más a largo plazo? Ojo, si tenemos mayor calidad de combustibles, no solo estamos solucionando el tema de la eficiencia de los motores que tenemos, sino estamos permitiendo que ingrese tecnología actual. Esa es la respuesta y es así de simple. Entonces, gracias por esa respuesta, ingeniero Rojas, para dar un poco de contexto. Y la segunda acotación, no sé si el ingeniero Benalcázar nos puede ayudar.
con esto. Entiendo que las estaciones distribuidoras de combustibles usualmente son evaluadas por el ARCH, me parece que es, ¿no? Ellos toman muestras, ellos revisan pues el proceso de almacenamiento del combustible y todo. Lo que se ha escuchado y en algunos estudios, específicamente en tesis, se ha encontrado que a pesar de que la gasolina extra debería tener un octanaje de 87, se ha encontrado 85. La super, algunas tesis demuestran que sí, cumple con los 92 octanos que debería tener. Ingeniero Benalcázar, ¿qué sucedería ahí? ¿En qué parte de la cadena de distribución, en la cadena en la que se maneja el combustible, donde puede estar afectado este combustible para disminuir el octanaje que debe tener? A ver, aquí hay que identificar, ¿no?, que una entidad es la productora del combustible. Otra entidad, según el gobierno actual, va a ser la importadora del combustible de mezcla. Otra entidad va a ser la que transporte el combustible a través de los poliductos hasta el beaterio en el caso de Quito y hacia los centros de acopio en las diferentes ciudades. Del beaterio tenemos ya transporte en tanqueros de 20,000 galones, más o menos, hacia los centros de expendio. Entonces, ahí es donde la gente que está involucrada en la logística del transporte y comercialización tiene la responsabilidad de dilucidar las calidades de combustible. Porque cuando usted recibe un lote de combustible importado o cuando usted recibe un lote de combustible procesado en Ecuador, usted recibe bajo normas de calidad y bajo parámetros de calidad. Y efectivamente hay alteración en el poliducto. En los poliductos. Hay alteración en los poliductos. Por eso es de que desde la visión de la argumentación también se planteaba de que las gasolinas que se tengan y se quieran vender no deben tener índices de octano tan cercanos porque la repetibilidad en los análisis marca y tiene un margen de error del que hay que cuidarse para interpretaciones posteriores. Bueno, o sea, esa es otra disputa, otra discusión técnica que se ha argumentado y se ha planteado al interior del comité, ¿no? Yo no le estoy hablando a nombre del comité, sino estoy hablándole en base a las discusiones, porque estas discusiones son de carácter público. No estoy tomando una cosa de infidelidad al hablar de estos temas, porque toda esta temática que se habla es una temática que queda registrada y se convierte en documento público sujeto de consulta de cualquier ciudadano que está amparado por la Constitución de la República. Entonces, nosotros tenemos un limitante en cuanto a contaminación de productos a lo largo del combustible. Ahora, ¿qué tan transparentes son las empresas de distribución? Ahí ya no le puedo hablar. Ahí ya no le puedo hablar porque en cada nicho, en cada proceso, se desarrollan logísticas particulares de las que yo ya no puedo dar fe ni puedo certificar. Pero en todo caso, sí le puedo decir que los poliductos, por más buen manejo que se dé a los poliductos, siempre va a haber un proceso de contaminación de calidades. Muchas gracias, ingeniero Benalcázar, por la respuesta. Creo que sí, y este es un tema que ha sido un poco polémico. Yo puedo dar un testimonio, obviamente no mencionaré a la distribuidora, pero de un caso que me pasó, exactamente eso. Al ir a comprar combustible, el combustible tenía agua, así de simple. El vehículo no encendía y la distribuidora pues lo que hizo es decir, ok, yo no puedo perder esto perdemos a medias. Entiendo que no es un caso aislado, he escuchado que ha sucedido a muchas personas, a muchos consumidores, por el caso de pues mezclar con agua esto. Está súper claro y respondida la primera pregunta que tenemos en el chat
de Steven Kupa respecto al tema de mezclar el combustible con agua. Vamos a responder algunas de las preguntas antes de finalizar con el último tema. Aquí nos dice Santos Parra, nos dice en Europa ya está en Euro 7, correcto, está en Euro 7. Como concluimos en la diapositiva del ingeniero Benalcázar, nosotros estamos en Euro 3 y quizá un poco antes de eso. Alexander Quiroz nos dice, saludos, muy buenas noches, felicitaciones por las ponencias presentadas de cada uno. Mi pregunta es la siguiente. Si al encontrarnos en nuestro país con un tipo de normativa Euro 3, dicho por el ingeniero Rojas, ¿cuál podría ser una posible solución de disminución de azufre partes por millón? Tal vez exista alguna entidad, institución, hoy en día trabajando en ello. Claro, sin fines políticos, económicos. Aquí tal vez nos pueden ayudar respondiendo los dos, ingeniero Rojas, ingeniero Benalcázar, por favor. Verá, permítame, colega, que le tome, voy a compartirle la presentación que estamos manejando. Yo le quiero mencionar al colega que nos pregunta de la siguiente manera. Justo por eso es que nosotros hicimos este análisis, ¿no? Cuando yo hablo de eliminar el azufre, yo necesito hacer reacciones químicas con los combustibles y derivados del proceso. Necesito hacer reacciones. ¿Cuáles son esas reacciones químicas? El hidrotratamiento. El hidrotratamiento. Y para hacer hidrotratamiento yo tengo que comprar unidades para hacer hidrotratamiento. Fíjese, si no tengo esta unidad en las refinerías para hacer hidrotratamiento, toda la nafta que yo produzca, todo el querosén, el gasóleo, se va con el azufre contenido. Y si no tengo hidrotratamiento, y a mí no me da la gana de comprar la unidad hidrodesulfuradora, lo que voy a hacer es decirle a un grupo económico, decirle, ¿sabes qué? Gánate el billete vos e importa tu gasolina con cero de azufre, por decir, con 10 ppm de azufre. Gánate vos y mezclemos en las instalaciones de Petroecuador. Usemos las instalaciones de Petroecuador a costo cero, o sea, las instalaciones del Estado. Importa vos las gasolinas de buena calidad. Mezclemos con la gasolina de pésima calidad de Petroecuador y entreguemos al mercado. ¿Sí? Esto de la hidrodesulfuradora es una decisión política. Esto es una decisión política. Aquí tiene que haber una decisión política. Lo que nosotros como ciudadanos aspiramos es que sea una decisión política que defienda los intereses del consumidor. Porque si yo cojo y entrego las refinerías a manos de la empresa privada, les regalo, la refinería Esmeraldas me vale 1.500 millones de dólares, les regalo a la empresa privada a 600 millones de dólares. Con la condición de que me ponga una hidrodesulfuradora y con la condición de que me suban más los combustibles. Fíjese el daño que yo le hago a la ciudadanía. ¿Sí? Pero si yo como institución gubernamental tomo una decisión, digo que Petroecuador siga siendo estatal, que del presupuesto anual y de los ingresos anuales Petroecuador destine un dinero para comprar las 2 hidrodesulfuradoras. O sea, vamos a responder a la necesidad del mercado local. Esta es una decisión política. Vender combustible de buena calidad es una decisión política y económica. Es una decisión que rompe monopolios que actualmente están interesados y que están involucrados en la importación y comercialización del combustible. O sea, aquí es donde nosotros empezamos a ver la posición. ¿Con quién estamos? O sea, ¿con quién nos identificamos? ¿Con la empresa privada que va a desfalcar los recursos y los fondos públicos? ¿Mm? ¿O nos ponemos del lado de las empresas estatales que de alguna manera han protegido
los intereses nacionales. Gracias por viene un gobierno, nos cobra 1.500 millones de dólares por una refinería no construida en el Pacífico, digamos en Manabí. Viene ese mismo gobierno, se gasta 2.500 millones de dólares para refaccionar la refinería Esmeraldas. O sea, se agarran 4.000 millones de dólares para el tema de refinación. Viene otro gobierno, dice, no, yo le vendo la refinería a precio de huevo a una empresa privada. Y aparte de eso, le doy la oportunidad de que venda combustible caro. Y aparte de eso, este momento el combustible caro está saliendo con alta concentración de azufre contaminante y que nos va a dañar los vehículos en sus accesorios, en sus motores y en sus convertidores catalíticos. O sea, esto, de alguna manera, puede ser duro, pero es la realidad de lo que está pasando. Perfecto, ingeniero Benalcázar. Gracias por la respuesta. Creo que quedó bastante clara. Sin embargo, tal vez ingeniero Rojas quiere acotar algo adicional a esta pregunta. No, yo creo que está más que claro. Y en realidad a mí me nació una pregunta y es, mi estimado ingeniero Benalcázar, o sea, tal vez la refinería nuestra comprando el HDT tiene la capacidad de abastecernos a nosotros como país. Verá, nosotros procesamos 110.000 barriles en la refinería Esmeraldas, 45.000 barriles en la refinería de Libertad, 25.000 barriles, 20.000 barriles en la de Xuxufín. O sea, nosotros tenemos la capacidad de procesar 175.000 barriles diarios de petróleo. De esos, póngale que nosotros vamos a aprovechar el 65% para convertirle a combustibles. Entonces, más o menos, 65%, 70%, 85%. O sea, nosotros podríamos abastecer cerca de 100.000 barriles de combustible si tuviéramos unidades de desulfurización. Pero quiere decir que nosotros deberíamos tener unidades desulfuradoras para ese volumen de producción. Si no tenemos esas unidades desulfuradoras, y obviamente las unidades de desulfurización no es que trabajan solas, van concatenadas con otras unidades. Eso implica de que haya inversiones en refinación. ¿Cuánto es el costo aproximado de una de esas líneas? Verá, yo no le tengo el dato al detalle, ¿no? Pero solo para que tenga referencia, México compró el 50% de una refinería que trabaja en Texas, que produce combustibles con 10 ppm de azufre y que procesa 300.000 barriles diarios, lo compró en 600 o 680 millones de dólares. Una refinería instalada, caminando. O sea, una refinería equivalente a la de Esmeraldas, México, el presidente López Obrador lo compró por 600 millones de dólares. Pero generando caminando, entregando productos calidad. de calidad, con unidades que se rigen al estilo americano. Fíjese la diferencia con el país de Ecuador, donde los políticos nos gobiernan. Claro, o sea, justamente con el ejemplo que usted hablaba de los gobiernos anteriores, con ese dinero teníamos para comprarnos unas 5 refinerías bien puestas. Nosotros fácilmente podíamos haber resuelto las necesidades energéticas del Ecuador. Y desafortunadamente, no, las instancias tecnológicas no logran tener el peso requerido para incidir en las decisiones que mermen este desfalco a la nación. Gracias, ingeniero Benalcázar, por esa respuesta. Creo que nos quedó bastante clara la solución. Creo que no hay duda sobre eso, el tema de la calidad y específicamente del azufre, más que respondido a eso. Esa fue la pregunta de Alexander Quiroz. Pasamos a la pregunta de John Steven. Él nos dice, buenas noches. Aparte del tema político, para elevar la calidad de los combustibles aquí en el país, ¿deberían cambiar procesos y maquinaria para la refinación del petróleo? ¿Eso requiere una inversión del sector gubernamental?
Bueno, creo que esto es lo que acaba de responder, lo que nos acaba de explicar el ingeniero Benalcázar. Me parece que justo responde a esas dos temáticas. ¿Y quiere agregar tal vez algo, ingeniero Benalcázar, en este tema? Realmente no, porque lo que hemos dicho ya conlleva todo, ¿no? Pero lo que Correcto. sí es importante es que las responsabilidades de las nuevas generaciones, porque fíjese que un combustible con SO2 el día de mañana nos va a entregar lluvias ácidas. Esas lluvias ácidas van a incidir en el bienestar de las generaciones venideras. Entonces, a los jóvenes de actuales les toca levantar una propuesta firme por defensa del ambiente y del ser humano. Pasamos finalmente, Javier Torres nos comenta, con el subsidio no se puede aumentar la calidad. Una entidad de control debe exigir que el subsidio desarrolle la tecnología para mejorar la calidad de nuestros combustibles. Entonces, es un comentario, una perspectiva que nos hace Javier Torres. En este caso, pues bueno, tratar de concluir un poco lo que se ha venido tratando, ¿no? Los últimos temas que tratamos básicamente es, después de explicar desde cada parte académica el tema de la refinería, cómo obtenemos los combustibles, pasamos a entender cómo interactúan, cómo funcionan los motores en el proceso de sus combustiones, cuando hablamos de diésel, cuando hablamos de gasolina. Y después el ingeniero Benalcázar nos explicó el tema de la calidad de combustible, haciendo acotación al azufre, la cantidad que tiene, en este caso también el material particulado. Después hablamos del cetano y el octano. Entonces creo que tenemos una visión bastante grande, bastante amplia, que es lo que queríamos con este conversatorio, de que no solo llega hasta el punto de que qué calidad de combustible se está obteniendo, sino de entender cómo eso nos está afectando a nosotros como ciudadanos. Hablamos desde el hecho de que reducen la vida útil del motor, de que es menos el rendimiento que tiene el motor, los gases contaminantes, que es uno de los últimos temas que quisiera hacer acotación, pero también hablamos, como nos mencionó el ingeniero Benalcázar, de que a futuro tendremos lluvias ácidas, y esto es muchos temas ambientales, el efecto invernadero, todo lo que se está acumulando, y como sabemos, mayormente en porcentaje la emisión viene del parque automotor, más que de las factorías. Entonces, ingeniero Rojas, si nos puede, para ir cerrando, comentar el tema de las emisiones contaminantes de los motores. ¿Cómo influye la calidad de los combustibles en estas emisiones? Claro que sí, con gusto. Bueno, tocando un poquito lo que tú decías, en realidad en Quito ya tenemos lluvia ácida. Es la ciudad que genera una gran cantidad de eso, al igual que Guayaquil. El gran problema en realidad yo creo que no es solo el combustible. Yo creo que también tenemos nosotros que analizar la parte cultural. El criterio del mantenimiento es clave. O sea, tal vez muchos me dirán, no, pues que está haciendo propaganda para que la gente, por ejemplo, haga mantenimiento y gaste su dinero, qué sé yo, no. Sino en realidad, ¿por qué hablo del mantenimiento? He visto vehículos que, por ejemplo, la gente, como digo yo, apenas si le pone combustible y hace frenos y... He visto casos que ni siquiera han cambiado el aceite de un vehículo. Mientras nosotros no demos un mantenimiento óptimo, por más combustible bueno que tengamos o malo que tengamos, la contaminación va a estar ahí. Ahora, como digo yo, asumiendo que nosotros tengamos un óptimo mantenimiento idóneo. Ojo, a esto no me refiero yo con decir que lo que haga un concesionario de marca está bien, o lo que le hagan a usted en un taller multimarca o monomarca está bien. No. Lo que estoy hablando es que el vehículo en general se encuentre 100% funcional. ¿Sí? No estoy diciendo un vehículo nuevo, que esté funcional. Ahora, partiendo desde ese punto de vista, la calidad del combustible influye mucho en las emisiones. ¿Por qué? Justamente solo analizando lo que veíamos de antes, si nosotros tenemos un combustible, por ejemplo una gasolina de un poder calorífico bueno, tenemos de un muy buen índice de octanaje con un material particulado muy bajo, con una cantidad de azufre de 10 partículas por millón, o sea, vamos a tener nosotros una combustión 100% productiva, eficiente, acorde a la tecnología que tenga ese vehículo. A esto de aquí, ¿sí? Cuando nosotros logramos conseguir esto, vamos a tener una combustión óptima, una combustión eficiente. Que cuando nosotros tenemos una combustión eficiente, ¿qué es lo que estamos consiguiendo? La homogenización de la mezcla. Es decir, que cuando la mezcla está homogénea, se combustiona de manera óptima, la cantidad de emisiones que se generan van a ser las más bajas posibles.
que puede dar o puede generar ese motor como tal, ¿sí? Es decir, mientras de mejor calidad sea nuestro combustible, el índice de emisiones va a bajar. Las emisiones que nosotros trabajamos directamente aquí en nuestro país o que se miden en las revisiones técnicas, desde el CO, de los HCs, básicamente el CO2, ¿sí? Y el O2 que lo miden, que bueno, sirve más que nada, como en muchos casos, para ver las características de funcionamiento de la combustión, como gases de escape o gases que esté evacuando el motor. Pero también hay algo que, por ejemplo, no se está viendo, que también son los óxidos de nitrógeno, que estos de aquí tienen mucho que ver y se ven muy alterados, sobre todo cuando nosotros tenemos malos procesos de combustión. Esto de aquí, obviamente, también se ve alterado mucho por las características de funcionamiento del motor. Si nuestra calidad de combustible es bajo, por más buena tecnología que yo tenga, la combustión no va a ser la más óptima, no va a ser la más idónea. Por ejemplo, algo muy simple, si nosotros, por ejemplo, hacemos una prueba tan simple que, por ejemplo, el público que nos puede estar viendo tal vez le habrá pasado, que usted tiene un vehículo, le coloca combustible super, luego le coloca combustible extra, un vehículo de unos 2 o 3 años de antigüedad, va a notar una clara diferencia en el funcionamiento y más aún cuando el motor es de un cilindraje promedio. Entonces, esto va a provocar que la condición de emisiones suban. ¿Por qué? Si el combustible de mala calidad con una gran cantidad de azufre, gran cantidad de material particulado más que nada, a eso agreguémosle el agua que tienen nuestros combustibles que no deberían tener, nosotros vamos a provocar que el disparo en las emisiones suba. ¿Esto qué provoca? Obviamente daños ambientales. En el caso, por ejemplo, del diésel, nosotros vamos a empezar a generar algo muy simple que hacen las computadoras de los sistemas de inyección. Cuando el motor se empieza inestable, cuando un motor pierde fuerza, cuando un motor, como quien diría, ya no jala, la solución más simple, desde el criterio del diseñador de los vehículos, es inyecta más combustible y se acaba el problema. Al inyectar más combustible, nosotros obviamente estamos incrementando el calor en el proceso de combustión y subiendo, ¿sí?, la cantidad de emisiones en general, óxidos de nitrógeno, el CO, los HCs, porque vamos a tener una gran cantidad de combustible que no se va a quemar, los hidrocarburos se disparan, los hidrocarburos con óxidos de nitrógeno se disparan, con azufre se disparan. Entonces esto va a provocar justamente un incremento cada vez más alto, ¿sí?, de lo que es las emisiones. En el caso del diésel es aún más grave. ¿Por qué? Nosotros decimos, por ejemplo, al ver que un vehículo a diésel nos deja pintando la cara ahí en la parada del bus, sobre todo en el sur de Quito, nos dejan pintando, decimos eso es súper contaminante. Capaz que sí, pero no nos fijamos en los vehículos que no botan humo, como por ejemplo una motocicleta. Las motocicletas contaminan mucho más, las motocicletas de tecnología antigua como de carburador, una moto de 2 tiempos, a carburador obviamente, que es lo más vendido en nuestro medio por los costos. Esas motos contaminan 10 veces más que un vehículo, 100 veces más dependiendo de sus características de funcionamiento. En el caso del diésel, nosotros obviamente el gran problema que tenemos en nuestro medio justamente es la exigencia de norma para las unidades que nos venden a nosotros y el control en sí no existe. Si nosotros nos podemos saber, nosotros sabemos que somos latinos y la viveza criolla existe en toda Latinoamérica. Cuando un vehículo va, le toca ya la revisión técnica, alquilan catalizadores, que juegan con la bomba de combustible, que cambia el esto, que mueble los ciclores, que pucha, se inventan, ¿qué nos inventan? Mejor dicho. ¿Con qué objetivo? De que pasen las emisiones. Pero cuando nosotros claramente vemos que los buses en la revisión pasaron y cuando uno se va a la parada donde está el día a día, vemos que no es así. Eso es algo paliativo que realizan. Entonces, a la final, a mi criterio, eso se vuelve simplemente una farsa. No existe, está de adorno, simplemente es un gasto burocrático para una entidad pública o privada que está haciéndose la plata y nada más. Porque no hay una solución tangible, ¿sí?, a lo que es disminución de emisiones, porque si fuera así, Quito ya no tendría contaminación. Y vemos que sigue siendo y sigue incrementándose desde que se puso la revisión técnica a lo que está actualmente. Y eso en todas las ciudades, ¿sí? Entonces, el criterio no solo es ese, el criterio es exigir el mantenimiento de un vehículo, ¿sí? Primero empezar con eso en la parte de emisiones. Y luego, obviamente, que lo mejor, a mi criterio, el conocimiento que yo tengo, sería hacer un cambio de la estructura del parque automotor que nosotros tenemos y obviamente de los combustibles,
Porque, por ejemplo, si a nosotros nos hicieran a toda la sociedad, por ejemplo, un plan Renova, como hacían antes de los taxis o de una refrigeradora, de una cocina, en donde usted pueda dejar su unidad vieja y tomar una unidad nueva con muchas regalías, como bajo de impuestos, etcétera. ¿Para qué? Para usted así está aportando al desarrollo social. ¿Por qué? Porque estoy disminuyendo emisiones, estoy pensando en mi futuro ambiental, en las generaciones futuras, como decía el ingeniero Benalcázar, para así nosotros poder básicamente tener un ecosistema, ¿sí? Un ecosistema amigable desde el punto de vista automotriz, ¿sí? Muchos, por ejemplo, piensan que la solución son los híbridos, otros serán los eléctricos y así, ¿no? Hay un cúmulo de batallas, creo yo, ahí a nivel mundial, no, no es local. Pero, por ejemplo, eso tiene que ir un poco más allá, porque tenemos que analizar realidades sociales, ¿sí? Costos, justamente. Somos países latinos donde aquí, si a una persona le cuesta $100 un mantenimiento, es un dolor grave al bolsillo de un ecuatoriano. Más aún si yo incremento dichos costos. Eso obviamente va a alargar, ¿sí? Los daños, porque, por ejemplo, por poner un ejemplo, un vehículo híbrido, cuya funcionalidad está diseñado básicamente para disminuir emisiones de un centro, en una zona de tráfico, como es un centro histórico, por ejemplo. El rato, por ejemplo, que usted sale a carretera, si la parte híbrida no está funcional, si la batería ya no es productiva, ya no es eficiente, ese motor va a empezar a consumir más que un motor que sea puro a gasolina o puro a diésel. Esa no es una solución a mi forma de ver en nuestro medio por la geografía que nosotros nos cargamos como quien. No podemos encontrar una solución. Los eléctricos podrán ser el futuro. Una vez leía unos artículos que decían, o sea, es el futuro el día que encuentren una batería sustentable. Caso contrario, no hay futuro ahí. Así de simple. Y más aún en nuestro país. Nosotros pensar que vamos a tener vehículos eléctricos en unos 20 años creo que es una locura desde mi perspectiva, porque culturalmente no estamos preparados. ¿Sí? Segundo, cambiar esa matriz de energía en el desarrollo de nuestra sociedad es enorme, aún así más. Entonces, va a generar un costo evolutivo en nuestra sociedad, ojo, en nuestra sociedad muy grande. Entonces, querer esperanzar en disminuir emisiones por migrar a un sistema va a empezar a generar una gran cantidad de costos que para nuestro criterio social no estamos nosotros preparados y pienso yo que no sería una alternativa desde el punto de vista ni político, mucho menos económico. Pero bueno, vamos a volver al punto que es la parte burocrática y eso es otra historia. Entonces, Muchísimas gracias. volviendo y centrándole ya para terminar esta parte que usted me consultó de las emisiones, o sea, tenemos que mejorar, o sea, obligatoriamente tenemos que mejorar. El gobierno tiene que encontrar la forma, la manera de mejorar los combustibles que nosotros tenemos, así no exija una mayor cantidad de tecnología, porque por ejemplo, como yo le mencionaba antes, nosotros exigimos, o mejor dicho, el país actualmente exige Euro 3 en lo que es control para lo que es la homologación de los vehículos que entren aquí, no los combustibles, pero sí los vehículos. Eso no significa que no pueden ingresar vehículos que no tengan una mejor tecnología, ya los hay. Aquí, por ejemplo, están diferentes marcas, ¿sí? O voy a poner un ejemplo, no es que les haga propaganda ni nada, pero por ejemplo, ustedes vieron Opel, en este caso llegó luego creo que de 30 años al Ecuador, ellos ofrecen tecnología Euro 6 en sus modelos. Tenemos los vehículos japoneses, todos los vehículos japoneses que yo he visto, por ejemplo, y todo vehículo que sea inyección directa de combustible son vehículos que tienen Euro 4 o Euro 5, ¿sí? En su funcionamiento, mejor dicho, en sus características de funcionamiento, y podemos tener más. Entonces, obviamente, no es un impedimento que una marca no pueda traer una mejor tecnología al Ecuador. Pero si no tenemos buenos combustibles, ¿sí? No empezamos a exigir que las revisiones técnicas en serio sirvan para algo. O por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo, que a un agente de tránsito, que en vez de estar con su teléfono parado en una esquina, vea, por ejemplo, que un bus pasa echando humo, un vehículo pasa contaminando, que se nota ya visualmente. No lo detengan, no lo multen, por ejemplo. Eso sería algo lógico que ese vehículo no ha de estar pasando una revisión técnica. ¿Sí? Entonces, pienso yo que tendríamos que empezar a encontrar nuevas alternativas para encontrar esta solución, para controlar sobre todo lo que son las emisiones y los contaminantes que generan los vehículos automotores. Eso lo puedo decir, mi estimado Edición.
Muchísimas gracias, ingeniero Rojas, por eso. Como para ir concluyendo, pues sí, creo que ha quedado bastante para los participantes, los asistentes hayan ampliado su visión, su perspectiva de esto. Como el hecho de hablar o de hablar de algo que escuchamos muy seguido en los noticieros, temas de calidad de combustibles, tiene un impacto muy práctico, muy pragmático en nuestras vidas. No hablamos solo de el costo, hablamos de el tiempo de vida útil de los vehículos, hablamos de la contaminación al ambiente que es muy alta. El ingeniero Benalcázar citaba el número de muertes anuales que existen por material particulado. Entonces, es algo muy serio que no se queda solo en el hecho de que algo es caro o es barato, que algo es bueno o es malo, con que el vehículo funcione está bien, no es tan simple como eso. Hay una repercusión muy grande detrás de eso y tenemos que tener la capacidad de analizar eso desde la parte técnica. Entonces, para ir concluyendo, ingeniero Benalcázar, ¿le gustaría agregar algo más? Creo que ha sido muy, muy explícito, muy práctico con las acciones que se deberían tomar a nivel técnico cuando hablamos de las refinerías y a nivel político cuando hablamos de las decisiones. ¿Le gustaría agregar algo más para cerrar este conversatorio? Eh, Primero, agradecerles la invitación. Y segundo, decir que el país tiene los técnicos necesarios que a su tiempo han dado las recomendaciones para resolver el tema de la calidad de combustible. Estamos en manos de políticos ígnoros. Si no se cambia ese tipo de gente que dirija la nación y dirijan las políticas energéticas, no vamos a poder cambiar. Eso no más podría decir yo. Muchas gracias, ingeniero Benalcázar. Ingeniero Rojas, para ir cerrando, algo que quiera agregar adicionalmente. Bueno, justamente recalcando también lo que dice el Inge Benalcázar, o sea, creo que conocimiento en la parte académica está de sobra actualmente. Tenemos, creo que mucha gente capacitada en todas las áreas e índoles. Creo que uno de los primeros grandes pasos, a mi criterio, sería ya que el gobierno, que básicamente el gobierno es la empresa más grande de un país, empiece a tomar en cuenta y, no, y empiece a tomar más en serio lo que es la parte académica, la parte universitaria, porque eh, la decisión de tomar una ley, de colocar una ley o exigir algo, no debe ser simplemente tomada en una asamblea o tomada en un congreso por un ministro o por quien sea. Debe ser hablada y tratada directamente con la universidad, con los profesionales que están en las diferentes áreas que desempeña un país. ¿Sí? De ahí, sin más, como decía Nige, mientras se siga viendo la política como tal, pues simplemente esto pues va en un habla y seguiremos en el mismo punto. Eso, mi estimado. Completamente de acuerdo. Muchísimas gracias, estimado ingeniero Rojas. Completamente de acuerdo todo. A todos nuestros asistentes, primero agradecerles por darse el tiempo de asistir a este conversatorio. A partir de esto, lo que queremos nosotros es que no se quede solo justamente en un conversatorio. Como Colegio de Ingenieros Automotrices de Pichincha, pues esperamos empezar a desarrollar proyectos que incentiven, pues den un poco de motivación a los gremios que más afectan, a los gremios que por responsabilidad social deberían involucrarse en estos temas. Nosotros esperamos en el futuro participar en proyectos de ley. Es algo muy real lo que se ha dicho aquí, debe involucrarse la academia. El ingeniero Benalcázar nos comentaba que ellos han dado las sugerencias adecuadas basadas en criterios técnicos, científicos, sin embargo, no les han escuchado. Esperamos en el futuro tener espacios en donde sí se nos escuche. Hay que ser muy responsables con estos temas. Y nuevamente agradecerles, ingeniero Pablo Benalcázar, muchísimas gracias por su tiempo, por asistir, por compartirnos sus conocimientos y experiencias. Ingeniero Vicente Rojas, de la misma manera, gracias por esas explicaciones, creo que fueron muy útiles para todos nuestros asistentes. A nombre del Colegio de Ingenieros Automotrices de Pichincha y de la carrera de Ingeniería Automotriz de la Universidad Politécnica Salesiana de Quito, les agradecemos y les deseamos buena noche.